favor, ahora sí vamos con la presentación de tu tema que ya lo tenemos en la pantalla. Adelante. Ok, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre un proyecto en la cual se está poniendo en énfasis para los próximos años aquí en el Perú, el cual es el proyecto Tren de la Costa de Tumbes a Tacna. Bien, como introducción, el proyecto en realidad es un megaproyecto que está dividido en dos etapas. La primera, que será el tren ferroviario de la Panamericana Norte, que tendrá una longitud de 1.380 kilómetros aproximadamente, y la otra etapa va a ser el tren ferroviario de la Panamericana Sur, de 1.340, y en total estaría cubriendo una longitud aproximada de 3.000 kilómetros. Este es un proyecto ferroviario que recorrerá toda la franja costera y pasará por los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tumbes. En realidad, este proyecto todavía está, por decirlo así, en estudios en preestudios, porque ya que todavía no se define oficialmente por qué departamentos cruzará. Tal vez tanto Tumbes como Tacna no crucen, pero sus departamentos vecinos, ya sea para el lado de Tumbes, que es Piura, y para el lado de Tacna, Moquegua, sí cruzará esta obra. Bien, como antecedentes tenemos la forma de cómo inició esta idea, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, esta iniciativa fue pasada a inversión privada y fue presentada por Inversión. Y se trató de poner en marcha una nueva línea férrea que partirá desde Sullana, en Piura, hasta Ica, solamente hasta Ica, el cual lo denominaron como Tren de la Costa. Pero el proyecto en ese tiempo fue descartado debido a que su costo era muy alto. El MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estimó en esa fecha una inversión aproximada de 9.500 millones de dólares. Ya para el 2015, el candidato presidencial César Acuña propuso en la CADE, en la Conferencia Nacional de Ejecutivos, que en un eventual gobierno suyo se comenzaría con la construcción de un tren bala desde Tumbes hasta Tacna y tendría una inversión de 50.000 millones de dólares. Eso quiere decir que valdría 10 veces más que el proyecto que había propuesto en 2014 por Proinversión. Y bueno, y esta obra fue muy cuestionada en ese tiempo, y ya que lo preguntaron en ese mismo momento al candidato César Acuña, pero él nada más comentó que esto sería posible si es que los gobiernos regionales se comprometieran y simplemente se tendría que pedir al Congreso que esta obra se lo declaren como interés nacional y luego ya venga el concesionario. Bueno, luego para el 21 de mayo de 2016, por otro lado, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, durante el primer debate con Keiko Fujimori, PPK también, de alguna manera también nombró este proyecto también y dijo: nuestro programa incluye tren de cercanías o institutos tecnológicos en nuestras regiones. Con respecto a lo que mencionó PPK en ese tiempo, netamente se refería no a un tren de la costa en sí, pero ya se tenía la intención de construir nuevas líneas férreas en la costa que uniera tanto Lima como Ica de por sí. Y bueno, para el 2016, ya un poquito más actual, el 7 de septiembre, el MTC declaró de interés nacional la planificación, desarrollo y ejecución del tren cercanías y toda la infraestructura de transporte. Y como vemos aquí el documento en la parte derecha, vemos que está ya en el diario peruano. En ese tiempo se declaró como interés nacional. Y por el año ya, este año en febrero, el candidato Rafael López Aliaga propuso la creación de un tren que una de las principales ciudades de la costa peruana.
aseguró que para el año 2026 este megaproyecto ya debería existir y su inversión sería aproximadamente 10 mil millones de dólares y se solventaría a través de la inversión privada. Durante una entrevista que le hicieron a Rafael López Aliaga, dijo que este megaproyecto, si es que se da, eh, él mismo iba a poner el dinero de por sí. Y estas palabras también fue un poquito criticada en ese tiempo porque tal vez como persona, como nosotros, estaríamos pensando en que el proyecto eh, podría ser un negocio para él también. Oye, pero tanta plata tiene, mira, el hombre más rico del Perú, según Forbes, es el dueño de Interbank y todo su grupo, y su fortuna está en 4.200 millones, ¿sabes? Es el hombre que más plata tiene en el Perú. ¿Qué dice? López Alea tiene más. Sí, Pues, no sé, ojalá así sea, ¿no? Y pusieran la suya, ¿no? Y no siempre se lleven la plata del Estado de todos nosotros. Pero bueno, continúa, por favor. sí, y bueno, aparte también mencionó que este proyecto, bueno, él lo dijo, no sabemos si es cierto, pero dijo que había sido robado por parte de Graña Montero y que Graña Montero ya había entregado este proyecto ya a Proinversión. Y ya desde ese entonces, este proyecto ya es de, por decirlo así, es de propiedad del Estado. Creo que es lo que mencionó en la entrevista, algo así. Y esta obra ya en sí de por sí es parte del Estado ya. Claro, en realidad, mira, no interesa poco quién lo propone, ¿no? Sí, Sino quién lo materializa. Así que sí. ojalá veamos pronto que se haga esto. Pero bueno, sigue, por favor. Sí, y como vemos aquí en la imagen del medio, una de las ideas que él mencionó es que en la parte de Huacho e Ica iba a estar unido mediante la línea del metro de Lima también, que aún todavía tanto la línea 3, 4, 5 y 6 todavía no están en construcción. Bien, como beneficios generales, tanto del megaproyecto, tenemos el ordenamiento del transporte a nivel nacional, teniendo como eje ordenador el tren eléctrico o también a gas, y como alimentadores a los buses y camiones del motor diésel. Y esa parte lo explicaré más mayor detalle en las próximas diapositivas. Como segundo beneficio tenemos la descentralización política, social, económica y defensa en forma de microrregiones transversales y longitudinales, creando la malla ferroviaria nacional. Como vemos aquí en la imagen derecha, este es en sí lo que se propone para los siguientes años, para el 2040, tener esta malla completa de ferrovías. Tenemos aquí 3 mallas longitudinales, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Y también tenemos 8 vías transversales que unirán todo el país. Y bueno, esto sí es la visión que se tiene en el plan del país y actualmente actualmente tenemos 1900 kilómetros en funcionamiento, kilómetros de ferrovías, pero que en el 2040 toda esta red ferroviaria sumaría un total de 9000 kilómetros. Interesante, multiplica por 4. Sí, y bueno, como tercer beneficio tenemos la creación de mercados internos en torno al Perú. El cuarto tenemos industrialización de todo el país, mayor valor agregado de las materias primas, mayor competitividad, favoreciendo a los exportadores peruanos, productores y consumidores. Ordenamiento territorial en base a las potencialidades del país, creación de nuevas ciudades en el país y la creación de nuevas industrias. Bien, seguimos con los beneficios, pero ahora netamente a los trenes. Todo lo que nos va a beneficiar, lo que involucra, ¿no?, construir un tren en sí. Por ejemplo, en el CEPAL vemos aquí en la imagen derecha el ranking de los puertos que más toneladas cargan. Vemos que nosotros nos colocamos en el puesto 6, pero esto es gracias al puerto del Callao de por sí. Pero actualmente se tiene la visión de que se va a construir un megaproyecto
en la isla de San Lorenzo, cosa que si esto fuera posible de aquí a algunos años, nosotros pasaríamos como potencia en la cantidad de exportación. Como vemos aquí en Panamá, en la imagen izquierda tenemos como primer puesto de casi de 4.324.000 TU. TU es una unidad que se mide en base a contenedores. Un TU equivale a 28 metros cúbicos aproximadamente. Y en el caso del Perú nos ubicamos en el puesto 6, gracias al puerto del Callao de por sí, que actualmente tiene un rendimiento de 2 TU en el 2018 que fue. Y si pronto se llega a la construcción de este puerto en San Lorenzo, posiblemente llegaríamos hasta el segundo puesto quizás, o hasta el primero. Bien, seguimos con los beneficios del tren. Y bien, el tren eléctrico o a gas como tal ocupa un menor ancho de construcción que una carretera asfaltada de doble vía. Por ejemplo, un tren puede ocupar de 3.5 metros a 4 metros de ida y de vuelta, frente a los 15 metros que ocupa una doble vía asfaltada. La construcción de una carretera es 10 veces más costosa que el ferrocarril y la locomotora incluyendo. Y la diferencia es de una progresión geométrica. Quiere decir que el costo de una carretera asfaltada es mucho más cara conforme el relieve es accidentado, ¿no? Recordamos que para una carretera tiene que ir en zigzag debido a la topografía accidentada que hay aquí en el Perú. Y como otro beneficio es que el tren eléctrico de por sí no contamina el medio ambiente, a diferencia de los camiones que consumen, ¿no?, hidrocarburos mediante el motor diésel. Y bueno, existen dos tipos de trenes: el tren de pasajeros neto, que es el que va a transportar a los turistas más que todo para fines turísticos, y ese tren puede llegar de 160 a 200 km por hora. En otros países, en Europa más que todo, los trenes como mínimo ya están llevando a los pasajeros a 300 km por hora. Y por ejemplo, aquí en el Perú, bueno, se llegaría de Lima hasta Arequipa o a Tacna en 12 horas, que actualmente en bus tardaría 20 horas, a un costo menor. Y en la misma vía férrea, con un solo movimiento, solamente de ida, el ferrocarril eléctrico moderno transportará 1000 pasajeros, por lo que en un año puede transportar más de 1 millón de pasajeros. Y bueno, para el tren de carga, que es netamente para exportación e importación, las que se encargarán de cargar los contenedores, pueden correr entre 120 a 200 km por hora, ¿no? Este es un tren más lento, ¿no?, obviamente, que el de pasajeros. Y el volumen de carga es mayor en comparación a los camiones. Un tren de carga puede transportar 7000 toneladas de productos, mientras que un camión de motor diésel que van en las carreteras puede transportar a lo mucho 35 toneladas. El tiempo de traslado serán menores. Por ejemplo, de la costa a la selva tardará 6 horas nada más. Y por ende el flete de la carga también bajaría y los precios en el mercado serán más bajos. Bueno, aquí tengo un resumen de los beneficios. También hay beneficios adicionales de los que mencioné, como por ejemplo la pendiente que también había mencionado, que una ventaja del tren eléctrico es que mantiene la misma velocidad y no pierde fuerza. En cambio los camiones, la ruta tiene que ser en zigzag y el motor diésel pierde potencia. Bueno, la seguridad en los trenes es mucho mayor, hay mayor comodidad y es más seguro que la carretera de doble vía. En el caso de los camiones o los buses, hay posibles robos, asaltos, accidentes de choques, lo que hace que la mortalidad aumente y eso no beneficie para nada al país. Con respecto a la energía eléctrica, el tren eléctrico consume 1/3 de la energía que consume el motor diésel carretero.
Y bueno, y aquí la energía eléctrica en el caso de la carretera asfaltada, el motor diésel evita consumir combustible en exceso frente a grandes cargas. Bueno, esto fue por el cual fue diseñado el motor diésel, ya que los motores están diseñados para soportar un mayor torque debido a que transportan una gran cantidad de carga los camiones. Pero el beneficio del motor diésel es que consume no tanto combustible, pero a pesar de ello la contaminación permanece. Bien, con respecto a la contaminación, el ferrocarril a gas contamina 45 veces menos que los vehículos con motor diésel, mientras tanto que el ferrocarril 100% eléctrico, contaminación cero en todo su recorrido. En el caso de las carreteras asfaltadas, también hay otros gastos, ¿no? Gasto de gasolina, gas natural comprimido y petróleo, quemando dichos combustibles en el ambiente ecológico en su recorrido, contaminación por el mantenimiento también rutinario, y que se da cada 8 años como mínimo. Y esto también se da porque el asfalto tiene poca duración frente al asfalto de concreto, pero el asfalto de concreto es mucho más caro. La duración, el asfalto impide el paso también de las aguas pluviales al subsuelo, y también hace que la duración o el tiempo de vida de las carreteras sea mucho menor. Y en el caso del tren eléctrico, al contrario, el agua de las lluvias pasa sin ningún problema a la napa freática, al subsuelo. Y eso es un factor muy benéfico para la duración o el tiempo de vida de las vías férreas. Y bien, como temas de oportunidades, para el caso de la carretera, sacándole un beneficio de por sí, puede servir como medio de transporte complementario y ayudar a que los productos, después de haber sido trasladados por el tren, lleguen a su destino, ¿no? Recordemos que el tren solamente puede llegar a un cierto punto, pero ya los camiones se encargarían simplemente de poder llevar desde ese punto de la estación del tren hacia los puertos o hacia los puntos específicos. Y para las oportunidades del tren eléctrico, daría lugar en el Perú a la creación de ciudades, construcción de nuevas centrales hidroeléctricas que generarían luz eléctrica a los más remotos pueblos de nuestro Perú, y poder vender energía eléctrica a Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Bien, ahora como netamente para la primera etapa del tren ferroviario de la Panamericana Norte, como beneficio tenemos la integración entre las grandes y pequeñas ciudades, tanto del norte. Y básicamente el 60% de la población se encuentra viviendo en la costa. Entonces esto va a ser un beneficio importante para la parte norte del Perú. Generará nuevos puestos de trabajo para 500.000 personas, generando impuestos también para el Estado. Este mismo ferrocarril podría transportar todos los productos de nuestra sierra y selva de la cuenca amazónica a la cuenca hacia el Pacífico. Como vemos aquí en la imagen derecha, si se logra esta construcción, la comercialización que se da en la cuenca amazónica sería mucho más rápida para poder enviarlo a la cuenca del Pacífico, tanto para China, Australia, Rusia, México y los demás países que pertenecen a la cuenca del Pacífico. Actualmente en el norte no contamos con vías férreas que ayuden a Brasil a que pueda trasladar sus productos y pasar por el Perú. Bien, también tenemos como beneficios el mejoramiento de los puertos. Recordamos que el tren siempre tiene que estar cerca a un puerto, lo más posible. Y esto trae consigo el mejoramiento. Actualmente se está dando la ampliación del puerto de Salaberry, que se encuentra en La Libertad, y en la cual se está invirtiendo $240 millones. Y también por el otro lado la ampliación del puerto de Paita, que en febrero de este año ya tiene un avance del 80%, y tenía un costo de $230 millones.
Bien, como el desarrollo de la obra, bueno, para empezar, la empresa interesada se encargaría de diseñar, financiar, construir, equipar, proveer, operar y mantener el tren de la costa por un periodo de 60 años. Correrá paralelo a la Panamericana Norte debido a que ya existe la estructura de por sí, y eso va a conllevar a que la obra sea mucho más económica. Si es que tiene que pasar por un túnel, simplemente se va a hacer una ampliación y va a ser mucho más económico. Pasaría por las principales ciudades y lo más cercano posible a los puertos marítimos del norte, para dejar y recibir carga, cruzando puentes y túneles. Partirá desde la provincia constitucional de Callao hasta Sullana en Piura y tendrá un recorrido de 1.380 kilómetros. Y el proyecto demandaría una inversión de, bueno, aquí se vio un radar tipeo, es 8.000 millones de dólares de por sí. Y bien, aquí tenemos eh, los principales estaciones que posteriormente tendrá la obra. Estas fotos son parte del proyecto que presentó Rafael López Aliaga en la entrevista, donde más o menos así se vería el proyecto. Partirá de Sullana y llegaría hasta Lima, ¿no? Y el tren debe tener también estaciones un poquito lejanas, ya que debe cumplir con la velocidad para que la velocidad no se reduzca. Y en el caso del tema de las exportaciones, uno de los beneficios que traerá este proyecto es que Brasil podrá ya cruzar el Perú para poder exportar la soya que él mismo produce. Actualmente aquí en Portobelo se encuentra la zona de mayor exportación de soya, pero actualmente no está cruzando por el Perú, está cruzando por Bolivia y por luego con Chile. Entonces, será un gran beneficio para Brasil y también para el Perú el intercambio de productos. Brasil, por ejemplo, cruzaría por el Perú exportando soya y regresaría importando fertilizantes. Bueno, aquí tenemos una comparación de las vías férreas que hay en toda América Latina. Bueno, en el 2017 CEPAL clasificó los distintos países de América Latina y actualmente vemos que en primer puesto se encuentra Argentina con 29.000 kilómetros de vía férrea, pero en el Perú estamos en el puesto 7 con tan solo 1.700 kilómetros de vía férrea. Y vemos que a pesar de que tenemos un gran ancho territorial, no estamos aprovechando a su máxima expresión, ¿no? Y por otro lado, pude recolectar los números un poquito más actuales, ya que este es del CEPAL 2007. Y bueno, actualmente estos son los números, ¿no? Bueno, Perú igual se mantiene en el puesto 7 y tuvo un crecimiento casi nada de por sí en los kilómetros de vía férrea. Con respecto a la inversión del tren ferroviario de la Panamericana Norte, eh, tendrá una inversión total de 8.115.000 millones de dólares. Y bueno, como mencioné al principio, este costo junto con, las locomotoras con los demás factores de la obra, sumarían esta cantidad, 8.000 millones de dólares. Y recordemos que también una locomotora eléctrica de por sí no es tan cara de por sí, y que la velocidad de kilometraje es de 120 a 160 kilómetros. Y bien, con respecto al precio de esta obra, se ha dado una interrogante de que el costo de este primer proyecto es mucho más rentable que el proyecto de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Por ejemplo, para el caso del Metro de Lima de la línea 2, el costo o la inversión que se está dando actualmente es de 5.000 millones de dólares y tiene una extensión de 35 kilómetros. Y si lo dividimos, el costo entre sección, tenemos un costo por kilómetro de 161 millones.
Y bueno, bueno, para este caso en el metro de la línea 2 es subterránea. Tal vez de por sí es un poquito más caro, pero, pero si lo comparamos con la línea 1, que es totalmente ya a nivel, el costo de la línea 1 viene a ser de 2.100 millones de dólares y la longitud es parecida a la línea 2 de 34 kilómetros. Y vemos que el precio por kilómetro es de 62 millones. Pero el megaproyecto tendrá un costo de 5.88 millones por kilómetro. Entonces aquí se da una gran controversia por los ingenieros y el cual hace notar, ¿no? Y hace ver que la corrupción en el país es muy fuerte, ya que según el cuadro comparativo de la derecha vemos que el Metro de Lima ha sido clasificado como el proyecto más caro de, del año anterior, si no mal no recuerdo, frente a la obra de Dubai que costó menor cantidad por kilómetro de distancia. Y este es un tema controversial que se tiene que aclarar de por sí, pero esperemos que a pesar de todo esto la obra de la línea 2 pueda concluirse eh, al 100% y pronto, ¿no? Bien, como inversión, como un resumen ya, esta gestión financiera busca obtener el financiamiento del megaproyecto de tren ferroviario Panamericana Norte de Lima a Tumbes, de 1.038 kilómetros de recorrido total. Bueno, su inversión es de 8.115 millones de dólares y los posibles interesados en el proyecto es Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, China, Rusia, Alemania, Bélgica, India y Francia. Y bueno, los beneficios es la exportación, ¿no?, de minerales de Michiquillay, La Chanca, Chogán, Las Bambas, Antapacay, Cerro Verde, San Rafael, Puerto de Hilo, Guajone, Toquepala, Quillabeco. Y los productos que se exportarán son, por ejemplo, el oro, plata, entre otros. Además del fosfato, que justamente también Brasil va a importar de los países del APEC, y el carbón antracítico y bituminoso. Bueno, y finalmente también por el caso de Brasil, la exportación de aceite de palma que proviene de la cuenca de Amazonas, espárragos, etc. Y bueno, como conclusiones tenemos para el caso de la Panamericana Norte, este megaproyecto es de utilidad y de necesidad nacional, con orden de prioridad nacional, que mediante un decreto supremo del presidente de la República se podría determinar su ejecución inmediata, que redundará en beneficio de los inversionistas, operador, gobiernos regionales y gobierno central. Generación de puestos de trabajo para más de 500.000 personas que se generarían directa e indirectamente, y generación de impuestos tributarios a favor del fisco peruano para poder alcanzar nuestro desarrollo industrial con valor agregado. Y bueno, como conclusión general ya, la infraestructura ferroviaria, eléctrica y o a gas es la mejor alternativa para la inversión, el desarrollo económico y la descentralización del país. Se debe buscar la venida de capitales extranjeros para crear nuevas empresas y convocar a una licitación pública interregional para construir ferrocarriles eléctricos y a gas que unan costa, sierra y selva en el norte, centro y sur, uniendo las 3 ferrovías longitudinales y las 8 ferrovías transversales. Ahora, por el caso de la Panamericana Sur, que viene a ser la segunda etapa, es el mismo caso parecido, y la diferencia es que va a beneficiar más que todo el intercambio de productos entre Brasil, Bolivia y el Perú. Actualmente el tren bioceánico se está poniendo en marcha ya, Perú, Bolivia, pero inicialmente Brasil estaba también incluido, pero hubieron quizás algunas diferencias entre los países, que Brasil decidió quizás apartarse porque su interés más que todo era exportar con Chile y más no con Bolivia ni con Perú.
Y bueno, aquí tenemos los puertos principales que van a ser beneficiados en la parte sur, como por ejemplo el Callao, el puerto de San Martín, o también llamado el puerto de Paracas, el puerto de Marcona, el puerto de Mollendo, puerto de Mataraní, el puerto de Hilo finalmente. Y por el caso del puerto de San Martín, ya se finalizó la ampliación, en el cual ya este puerto es capaz de recibir barcos eh, Panamax, que tiene un calado de 17 metros aproximadamente. Y bueno, este proyecto en sí tendrá una duración aproximada de 8 años de construcción. Y bueno, y de por sí ya se tiene la Panamericana Sur existente, cosa que antes no se tenía. Y bueno, para este caso, la inversión de esta segunda etapa, Panamericana Sur, vendría a ser parecida a la anterior, de 8.059 millones de dólares, incluyendo las locomotoras, rieles, vagones, obras civiles y los precios, ¿no?, de factibilidad, ingeniería básica y de detalle. Y los países inversionistas serán, o interesados serán, podrían ser Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, China, Rusia y Alemania. Y bueno, como conclusión ya en general, tanto de las dos etapas, la infraestructura ferroviaria eléctrica es la mejor alternativa para la integración y desarrollo económico y la descentralización del país. Se debe buscar la venida de capitales extranjeros para crear nuevas empresas y convocar a una legislación pública interregional para construir ferrocarriles que unan costa, sierra y selva en el norte, centro y sur. Y ahora con respecto al Colegio de Ingenieros, que en el 2019 se dio una conferencia con respecto a este proyecto, mencionó que es necesario que el Estado peruano otorgue a este megaproyecto tanto los tramos Lima-Tumbes y Lima-Tacna, la declaratoria de interés nacional y utilidad pública, mediante un decreto supremo de la Presidencia de la República y por una ley del Congreso de la República, lo que permitirá obtener el financiamiento que falta y beneficiará finalmente a todo el Perú. Y también planteó que se debe crear el Ministerio de Ferrocarriles y Puertos Marítimos en esa conferencia también. Y bueno, ingeniero, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, te agradezco por la presentación. Has hecho una investigación exhaustiva. Comparte conmigo para poder compartir con tu compañero.